Amén. Cristo sea glorificado. Jueces capítulo 6. Ahora vamos a recoger nuestra mente, porque vamos a tener la palabra de Dios. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. De ahí del 11 del versículo, aleluya, pasamos a el verso 30, 11:30. El 30 dice: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y de ahí pasamos al 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, atención, a su casa, dice el 34. Ajá. Y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Seguimos el 35 dice: y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses, que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galaadita, 4 días en el año. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Vamos a traer la reflexión, Señor,
Y te pedimos que nos dé la sabiduría para poder hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El voto de Jefté también puede ser la promesa de Jefté. En la cultura del pueblo de Israel, el hacer un voto implicaba una gran responsabilidad. Por eso se advertía en la misma escritura que la persona no debía apresurarse a hacer un voto, porque una vez que lo hiciera, ya se ataba a ese compromiso, ya no podía sustraerse de él. Una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que uno pronuncia con los labios. Usted puede pensar una cosa y no decirla, y no se compromete, y eso no implica ningún tipo de compromiso ni de responsabilidad. Pero una vez que lo pronuncia con sus labios, ya está comprometido. Y por eso la Escritura advierte cuando dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y advierte que antes de hacer un voto hay que pensarlo bien, no hacer votos apresurados, porque generalmente cuando se hacen votos apresurados, cuando no se mide las consecuencias de ese voto o de esa promesa, generalmente van a venir dolores, amarguras, remordimientos. Y hago esta introducción a propósito de la escritura que acabamos de leer. Ahí lo tenéis en pantalla. Jefté. Jefté había tenido la poca fortuna, por no usar otra palabra, de haber nacido de una mujer ramera. Jefté no pidió venir a este mundo, como tampoco piden venir a este mundo los miles y millones de niños que son abortados. Prefieren matarlos antes de dejarlos ver la luz. Ellos no piden venir, pero padres y madres poco responsables prefieren exterminarlo antes que enfrentar la tarea de convertirse en padres y madres que sirvan de ejemplo para ellos. Jefté
nació de una mujer de vida licenciosa, una ramera, pero había nacido. Por lo menos yo pudiera decir que esta mujer no lo abortó, aunque su vida socialmente y moralmente hablando no era la más casta, pero ella asumió el compromiso de darle a luz. Así viene Jefté a este mundo. Viene marcado por ser hijo de una ramera. El papá de él, llamado Galaad, pues tenía a su esposa, y la esposa le dio hijos. Los hijos, cuando comenzaron a tener conocimiento, se dieron cuenta que había otro hermano que no era del matrimonio, pero era su hermano. Era tan hijo de Galaad como lo eran ellos. Aunque su madre era una ramera, él era hijo de Galaad. Y me llama la atención que la Biblia dice que cuando crecieron, refiriéndose a los hijos de Galaad, ellos dijeron: tenemos que tomar una decisión, porque Jefté no se puede quedar en la casa, porque si él se queda en la casa, en el momento de partir la herencia, a él también habrá que darle su parte. Y ellos decidieron echarlo de la casa. Un buen día le dijeron: ¿sabes qué? Recoge tu cosa y vete, porque ya tú no puedes estar más aquí. ¿Y por qué? No puedes. No tuvieron con Jefté ningún tipo de misericordia, y ellos le dijeron: porque tú eres hijo de otra mujer. Siga corriendo los versículos a continuación. ¿Qué hizo Jefté? Usted lo ve ahí. Huyó, se fue de su casa, se fue de su entorno, se fue a la aventura. No sabía para dónde ir, qué iba a pasar con él, pero salió y dice que habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Jefté comenzó a mostrar cualidades de líder, actitudes de mando, carisma, y esto atrae a otros hombres que más o menos vivían una vida, ¿verdad?, de vagabundos, de ociosidad, no tenían nada que hacer. Y poco a poco se juntaron y se convirtió en un ejército. Jefté se convierte en el capitán de ese ejército. Comienza a dar muestra de liderazgo. Tenía don de mando.
Y su nombre comienza a mencionarse. No, se ha levantado una banda encabezada por Jefté. ¿Jefté? ¿Y quién es Jefté? No, es el hijo de la ramera y de Galaad, que siendo un jovencito, sus hermanos lo echaron de la casa y se ha convertido en un gran dirigente, en un gran comandante. Y dice que aconteció andando el tiempo que los hijos de Israel hicieron, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. En el contexto en que estamos refiriendo esta historia bíblica, era un contexto muy difícil para el pueblo de Israel. Eran los tiempos de los jueces. Y dice la Biblia que en el tiempo de los jueces no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Había una anarquía, había un desorden. No había rey, no había gobierno. Cada uno pues tomaba su propia decisión. ¿Qué pasa cuando en la casa no hay una cabeza que dirija? ¿Qué pasa cuando en la sociedad no hay hombres capaces de dirigirla? Se convierte en un desorden, en una anarquía. Esa era la situación de Israel. Se habían apartado de Dios. Cada uno tenía sus propios dioses. Y a consecuencia de eso, era una situación bien difícil. Y hubo guerra contra los hijos de Amón. Ahora sí que los ancianos se reúnen, porque ellos dicen: tenemos que designar al comandante, a la persona que va a encabezar la guerra. Y ellos pues buscan en su entorno y dicen: bueno, realmente aquí nosotros no vemos a esa persona. Y alguien sugiere el nombre de Jefté. Y alguien dice: bueno, Jefté se ha hecho famoso en toda aquella comarca, su nombre suena y está dando nota de ser un gran comandante. Así es que yo pienso que debemos ir donde él. Yo pienso que debemos, ¿verdad?, hacer una cita. Y los ancianos dijeron: vamos a ir. Vamos a ir donde Jefté. Y cuando ellos se presentan donde él, Jefté le dice: ah, sí, ahora ustedes vienen, ¿verdad? Porque están en apuro, porque no saben qué hacer. Ahora ustedes vienen donde mí. Pero cuando a mí mis hermanos me echaron de mala manera, sencillamente porque mi mamá era una ramera, que yo no tenía ninguna culpa de eso. ¿Qué culpa tenía Jefté de que su mamá fuera ramera? Pero nadie abogó por él. No se levantó una voz que dijera: pero vamos a ver qué se hace con este muchacho, porque él no tiene ninguna culpa. No, nadie. Ustedes se quedaron callados también. Y ahora, como están en apuros, ustedes vienen donde mí.
Y ellos dicen, sí, nosotros admitimos que no lo hicimos bien, pero por eso hemos venido donde ti, para que tú nos lleves a la guerra, para que sea el que la conduzca. Y Jefté dice, bueno, yo pudiera aceptar el convenio con una condición, de que no solamente yo voy a dirigir la guerra, sino que voy a ser el juez, voy a ser el dirigente del pueblo. Y como ellos no tenían otra opción, acordaron que Jefté habría de convertirse en el juez de Israel. Ahora Jefté siente el compromiso sobre sus hombros. Él sabe que tiene una tarea gigantesca por delante. Y él hace un voto. Él hace un pacto. Él hace un compromiso. Pero me llama la atención que en el momento en que Jefté hizo ese voto, fue un momento donde sus emociones, donde sus sentimientos estuvieron ahí en su mente y en su corazón, porque él no meditó en las palabras que expresó, en el compromiso que estaba haciendo. Él dijo, parafraseando el texto, bueno, Señor, yo voy a la guerra. Si tú me das la victoria, yo te prometo que al regresar, lo primero que salga por la puerta de mi casa, yo te lo voy a ofrecer a ti como un sacrificio, como un voto. Obviamente no pensó que él tenía una hija única. No pensó que ese voto emocional estaba prácticamente comprometiendo la existencia de su hija, si ella era la primera persona que salía a recibirlo. Hay que tener cuidado con los votos que hacemos. Hay que pensarlo 2 veces, porque los votos y los compromisos nos atan. Y por eso la Biblia advierte y dice, es mejor que no prometas. Aleluya. Que prometas y no cumplas. Porque en latín hay una expresión que se llama pacta sunt servanda, que quiere decir que una vez que tú haces un compromiso, que una vez que tú haces un voto, tú estás atado a ese voto o a ese compromiso. Jefté se fue a la guerra, obtuvo una gran victoria, una victoria resonante sobre sus enemigos, los amonitas. Y ahora sí que él regresa, aleluya, para celebrar esa gran victoria, ya consagrado como juez de Israel.
Aleluya. Porque en la Biblia usted va a encontrar en Hebreos capítulo 11, donde está la galería de los héroes de la fe, que allí junto con David, junto con Sansón, junto con Samuel, también aparece el nombre de Jefté. Él pensaba celebrar, sería el día más grande, más importante para él. El pueblo se había desbordado, venían a recibir al héroe, al vencedor. Pero cuando él llega a su casa, lo que pudo haber sido el día más grande de su vida, lo que pudo haber sido la experiencia más inolvidable para él, se convirtió en la peor pesadilla. Se convirtió en el día más triste, en el día más trágico, porque la Biblia dice que la que vino a recibirlo, la primera que salió a recibirlo y que venía cantando y danzando, era su propia hija. Cuando él vio que su propia hija salía por la puerta de su casa, inmediatamente se ató al compromiso. Entonces, el texto sagrado recoge la escena y dice: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza. ¿Tenía la hija de Jefté alguna responsabilidad del compromiso que él había hecho? ¿Sabía la hija de Jefté el pacto que él había hecho? No sabía absolutamente nada de esto. Para ella regresaba su papá victorioso, contento, feliz. Y ella pues le recibía con pandero y con danza. Y la Biblia se encarga de decirnos, y ella era sola y su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido. Y tú misma, como sigue diciendo, ha venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. El día de fiesta, el día de victoria, se convierte en un día triste, en un día pesaroso para Jefté y para ella. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, y yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Ahora viene la inquietud. Ahora surge la pregunta. ¿Realmente
sacrificó Jefté a su hija? ¿Realmente la ofreció en un holocausto, en un sacrificio sangriento? Y he ahí uno de los puntos enigmáticos de la Sagrada Escritura. Hay dos escuelas de interpretación. Hay una que dice que sí, que él la sacrificó, que él la ofreció sobre el altar en un sacrificio sangriento. Y hay otra escuela que dice que el término sacrificio no debe interpretarse como un sacrificio sangriento, que él realmente lo hiciera. Si yo fuera de la barra de abogados de lo que postulan esta tesis, que realmente Jefté no hizo un sacrificio sangriento de su hija, yo pudiera decir, en la Biblia hay dos momentos en que se habla de sacrificio sangriento en lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. En los pueblos paganos esto era uso y costumbre de sacrificar a los hijos al dios Moloch. Lo ofrecían en un sacrificio sangriento. Pero cuando leemos la palabra en la Torá, en la ley de Moisés, encontramos que Dios condenaba los sacrificios sangrientos. Y el único momento donde prácticamente se autoriza un sacrificio sangriento con el propósito de probar la fe de un gran hombre, y ustedes saben a quién yo me refiero al patriarca Abraham, cuando Dios le dice: ve y sacrifícame a tu hijo Isaac. Y la pregunta que se hace era: ¿realmente iba a Dios a permitir el sacrificio de Isaac? La respuesta es obvia. Dios no aprueba los sacrificios sangrientos, los sacrificios humanos sangrientos, pero quiere probar la fe del patriarca. Quiere saber hasta dónde él llegaba. Quiere saber si su obediencia era de un 50%, o de un 75%, o de un 100%. Y el patriarca Abraham en la cumbre del monte Moria demostró que su fe era de un 100%. Aleluya. Y su fidelidad a Dios. Y cuando él iba a ofrecer el sacrificio, cuando él iba a enterrarle el puñal a su hijo Isaac, el ángel le gritó y le dice: detén tu mano, mira que no lo hagas, porque ahora Dios conoce que tú eres fiel en todo. Es el único momento en la Biblia donde encontramos un sacrificio humano sangriento, donde aparece la intervención divina. Y en este caso, en el caso que nos ocupa, en el caso de la hija de Jefté, hay una escuela que establece que realmente lo que ocurrió fue cuando ella le dijo: permite que vaya por los montes y que llore mi virginidad. Estaba condenada ¿a qué? A no casarse nunca. Y esto era una carga que ella iba a soportar mientras viviera. No era un paso fácil. Y ella le dice a su padre:
permíteme que vaya por los montes y llore mi virginidad. En otras palabras, que no podré casarme mientras viva, y después haz lo que tenga que hacer. Y esta escuela señala que a la hija de Jefté, él la envió a Silo y allí la recluyó, allí la internó todo el tiempo de su vida. Y por eso la Escritura dice que sus compañeras iban, aleluya, a acompañarla a llorar su virginidad. Dice, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galadita. Y la respuesta que se da es, si ella fue realmente sacrificada por su padre Jefté, no tiene ningún sentido de que las doncellas la fueran a endechar todos los años. Por eso se hizo costumbre en Israel que de año en año ellas fueran a Silo, sus compañeras, doncellas, a endechar con ella, aleluya, 4 días en el año. Bendito sea el nombre del Señor. Este es un punto de controversia, y yo lo sé. Pero yo, como un humilde predicador de la palabra de Dios, me resisto a creer que si Dios condena el sacrificio humano, si el libro de la ley condena el sacrificio humano, si el juicio viene sobre los pueblos paganos precisamente por el sacrificio humano, ¿cómo es posible pensar que aprobaría el sacrificio de esta muchacha que nada tuvo que ver? Que nada tuvo que ver con la decisión precipitada, con el voto precipitado que hizo su padre Jefté. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Hay hijos que sufren y llevan una carga durante su vida por la acción precipitada de sus padres, por decisiones precipitadas donde ellos directamente no tuvieron que ver nada, pero que cargaron con la consecuencia de la inconducta de sus padres. ¿Cuál es la enseñanza que sacamos de todo esto? Que hay que, antes de hacer un voto, hay que pensarlo. Antes de hacer una promesa, hay que pensarlo bien. Por ejemplo, tú puedes pensar que va a ayunar el domingo que viene. Tú puedes pensarlo. Está bien. Pero si tú dices con tu boca, yo voy a ayunar el domingo, entonces ya tú estás ¿qué? Atado. Está atado a esa promesa. Está atado a ese voto. Si tú le dices a Dios, bendíceme, porque yo te voy a ser fiel, y Dios comienza a bendecirte, y entonces tú dejas de serle fiel a Dios. Tú hiciste un pacto, tú hiciste un compromiso, hiciste una promesa, y Dios espera que la promesa que hacemos
que la cumplamos, porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y Él lo hará. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso, hermanos, no hagamos promesa precipitada. Pensemos primero, porque una promesa precipitada, porque un voto precipitado no solamente nos perjudica, sino que perjudica también a nuestra familia, a nuestros hijos, que nada tuvieron que ver. En ese momento de emoción, en ese momento de sentimiento, que le hicimos un voto y que le hicimos una promesa a Dios. Por eso la Escritura nos advierte y nos dice: es mejor no prometer, pero mira, si promete, tienes que cumplir, porque Dios está muy pendiente a cada promesa y a cada voto que hacemos. Estamos juntos. Gracias, Señor, te damos. Recibe la gloria y recibe la honra. Gracias por tu misericordia. Y gracias, Señor. Déjanos meditar, Padre, antes de hacer un voto, antes de hacer un compromiso. Pero una vez que lo hacemos, una vez que lo ratificamos con nuestros labios, que tengamos, Señor, el valor de cumplir.